Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 1 del paper Historia de la Literatura Hispanoamericana 2. En este módulo vamos a hablar sobre el siglo XVIII, del Barroco a la Ilustración. El siglo XVIII americano no parece haber sido en absoluto el más original en la literatura del continente. Los modelos barrocos se habían ido agotando. No ayudaba a la renovación de los modelos estéticos la persistencia de una corte, la de Felipe V, encerrada en sí misma en el pensamiento escolástico, el nacionalismo y la fe contrarreformada. Mientras tanto, Francia se adentraba en el poder de la razón y la observación y el desarrollo de las libertades civiles, e Inglaterra impulsaba el uso de máquinas y la defensa del libre comercio, pavimentando el camino de la revolución industrial. El absolutismo monárquico español recibió las nuevas ideas con recelo y retraso. Esto puede explicar que a finales del siglo XVIII el pensamiento político latinoamericano estaba aún maniatado por la autoridad moral de la Iglesia. No obstante, las artes muestran un apartamiento de la angustia barroca. En palabras de José Miguel Oviedo, en cuanto a estilos artísticos, el barroco se va despedazando y disminuyendo de volumen. A su monumentalidad, su vibración cromática y su sentido agónico del tiempo suceden la miniatura y el preciosismo del rococó, con su noción soterrada de un mundo satisfecho, feliz y perfectible. El estilo rococó surgió en la arquitectura y las artes decorativas y se trasladó después a la literatura. El hecho de que el rococó sea una derivación del barroco ha hecho que algunos autores califiquen la transición entre los dos estilos con la noción de barrococó, que bien define el arte de escritores hispanoamericanos de la época como Peralta. El rococó antepone la delicadeza a la grandeza, la discreción a la genialidad, el coqueteo al devaneo erótico. En el rococó americano destaca la nueva percepción de la naturaleza, no como reflejo de la grandeza divina, sino como refugio del hombre. Al bosque y la selva se anteponen los jardines decorados en geometrías que domestican la naturaleza. En literatura, los géneros preferidos serían los de la contemplación y la confesión, la novela de costumbres, la memoria íntima o licenciosa, el epistolario personal o apócrifo, la filosofía cortesana, la prosa didáctica o ética. Si bien la religiosidad del momento no permitió una renovación de estos géneros, sí que alentó el nacimiento de formas relativamente híbridas que intentaron, dentro de la tradición, incorporar nuevas ideas. No obstante, solo a finales del siglo XVIII encontramos un pensamiento social ilustrado definido gracias al desarrollo del periodismo. Vamos a hablar ahora sobre Pedro de Peralta y Barnuevo y Fray Francisco del Castillo y Tamayo. El jurista, ingeniero, astrónomo, matemático, filósofo, geógrafo, retórico, teólogo y clasicista limeño Pedro de Peralta y Barnuevo es una de las figuras más relevantes que se mueven entre el barroco y el iluminismo. Catedrático de la Universidad de San Marcos y 3 veces rector de la misma, desarrolló su actividad en Lima. Fue miembro de la Academia de las Ciencias de París, entre otros puestos. Afrancesado y extraordinariamente cultivado, escribió alrededor de media centena de libros y publicó el popular almanaque El conocimiento de los tiempos pronóstico y lunario durante más de 20 años. Su mentalidad científica, sin embargo, hacía pocas concesiones a su fe religiosa. Al final de su vida parece incluso haber renegado de sus ideas ilustradas en las plegarias y meditaciones de su Pasión y Triunfo de Cristo. Asimismo, en Historia de la España Vindicada, muestra una gran ambigüedad al defender la conquista española y a la vez pedir cierta autonomía para la sociedad criolla.
Parece ser que muchos de sus escritos fueron encargos que cubren su obra de un tono académico y cortesano. Su poema heroico, Lima fundada o Conquista de Perú, canta, siguiendo los modelos de Virgilio, Balbuena y Ercilla, las glorias de los conquistadores españoles y describe Lima como una ciudad inmortal. Su teatro parece, sin embargo, algo más interesante. Entre sus obras teatrales se encuentran la zarzuela Triunfos de amor y poder, la comedia neoclásica Rodoguna, la comedia greco-oriental Afectos vencen fineza y 6 piezas cortas. En su teatro breve es donde Peralta parece mostrar más talento. Más destacable que el de Peralta es el teatro de Fray Francisco del Castillo y Tamayo, también conocido como El Ciego de la Merced. A pesar de su ceguera, recibió una educación esmerada y mostró un talento precoz en la recitación e improvisación de versos. Los temas que escoge son profanos y amenizan fiestas, banquetes, entierros, etc. En palabras de José Miguel Oviedo, no era un escritor conventual, sino callejero, ligero y antiacadémico, un inesperado heredero de Caviedes, un monje hedonista y liviano, amante de las tertulias y la vihuela, así como del teatro y los toros, sobre los que escribía de oídas. Entre las obras del ciego han quedado la Hagiografía, el Redentor no nacido, mártir, confesor y virgen, San Ramón, la comedia de enredo, Todo el ingenio se allana, el auto sacramental Guerra es la vida del hombre, o la comedia histórica La conquista del Perú, la tragedia mitológica Mitrídates, rey del Ponto. El estilo y temática de estas obras es fundamentalmente barroco, pero en la última se percibe la influencia del rococó y el neoclasicismo. Vamos a hablar ahora sobre la expulsión de los jesuitas y la polémica sobre América. Un aspecto importante de la historia de aquellos años fue la expulsión en 1767 de los jesuitas de España y territorios de ultramar por parte del rey Carlos III, que se había sentido afrentado por el papado y acusó a esta orden de haber estado detrás del mismo. La ausencia en América de los jesuitas, el grupo religioso más abierto a las nuevas ideas, afectó grandemente al desarrollo de la cultura en el continente. La orden se refugió en el Vaticano y, en la nostalgia y la tristeza de la partida, llevó a cabo un intenso estudio de América que alimentaría después ideas autonomistas y antimonárquicas entre la sociedad criolla. Muy pocos de aquellos jesuitas se dedicaron, sin embargo, a la literatura, pero no hay duda de que contribuyeron a su desarrollo posterior. Una obra que destaca de este periodo es La Historia Antigua de México del jesuita mexicano Francisco Javier Clavijero. Esta obra describe de manera idealizada la antigua cultura mexicana. Clavijero intentó con su obra contrarrestar una polémica que, iniciada en Prusia, Francia e Inglaterra, cuestionaba la capacidad intelectual del indio americano. Los jesuitas, que habían huido a Italia desde Hispanoamérica, se alzarían como los defensores de la cultura americana. Clavijero, entre ellos, ensalzaría la antigua cultura mexicana como una a la altura de las culturas clásicas del mundo antiguo. Asimismo, es interesante señalar que el jesuita se refiere a México como patria antes de que la sociedad criolla se aventure en la creación de una nueva nación. Vamos a hablar ahora sobre la literatura en Nueva Granada, el misticismo y la prosa científica. En Nueva Granada destaca la obra mística y personal de la monja francisca Josefa del Castillo y Guevara, también conocida como Madre Castillo. Aparte de su tendencia hacia la mística, cabe destacar también su talento para la escritura autobiográfica. José Miguel Oviedo señala que varios pasajes de su vida de la venerable madre, escrita por ella misma, pueden compararse con Respuesta de Sor Filotea de Sor Juana. En esta obra
Probablemente iniciada en 1715, la Madre Castillo recorre su vida desde su niñez a su vejez, hablando de su vocación religiosa y sus experiencias en el convento, incluyendo digresiones ascéticas y paráfrasis bíblicas. Su otra gran obra, Los sentimientos espirituales, conocida también como Afectos espirituales, es un diario en el que reflexiona sobre su relación con Dios y sus penurias corporales. En los mismos años en los que la Madre Castillo desarrollaba su obra, muchos viajeros y científicos europeos redescubrían América desde las nuevas perspectivas que la ciencia ofrecía. El francés de Fressier exploraba el Cabo de Hornos y las islas del Pacífico en 1712. La Condamine llegaba al Perú en 1735. Más célebre fue el barón Alexander von Humboldt, que en 1799 comenzaba sus viajes por el continente. Estos exploradores y muchos más plasmaron en sus escritos la grandeza de la naturaleza americana y la singularidad del continente, abonando el terreno para las descripciones del arte neoclásico y prerromántico y alimentando los impulsos regionalistas de los criollos descontentos con el poder central. Algunas obras literarias destacaron por su valor literario, como el influjo del clima sobre los seres organizados del sabio nacido en Cádiz pero asentado en Bogotá, José Celestino Mutis. El movimiento científico y filosófico de Colombia y Ecuador deben mucho al ecuatoriano Eugenio de Santa Cruz y Espejo y al colombiano Francisco de Caldas. Espejo fue uno de los primeros mestizos en formular un pensamiento revolucionario radical y en expresar una naciente conciencia nacional. Educador y reformador europeísta, escribió el Nuevo Luciano de Quito o Despertador de los ingenios quiteños en 9 conversaciones eruditas para el estudio de la literatura. Caldas, discípulo de Mutis, destacó como periodista y escritor epistolar en una obra que muestra una sensibilidad neoclásica. Vamos a hablar ahora sobre la poesía y el teatro. La poesía parece haber sido el género perdedor durante estos años. Podemos, sin embargo, mencionar a Juan Bautista Aguirre, Fray José Manuel de Navarrete y Manuel José de Labardén. El ecuatoriano Juan Bautista Aguirre fue uno de los jesuitas expulsados del continente. Su obra muestra el gusto rococó del autor y fue recuperada en 1865 por el argentino Juan María Gutiérrez. En 1943 se publicaron sus poesías y obras oratorias. Los temas son los clásicos del barroco como La belleza fugaz. La lírica del mexicano Fray José Manuel de Navarrete fue publicada tras su muerte. Entretenimientos poéticos, poemas inéditos y poesías profanas. Su estilo se mueve en la intersección entre el rococó y el neoclasicismo. Escribe versos profanos y sacros. El argentino Manuel José de Labardén escribió ya en estilo neoclásico. Su obra también muestra las preocupaciones políticas de la Ilustración. Su producción literaria consta de Sátira, de 1786, la tragedia Siripo, de 1789 y Oda al Paraná, de 1801. El teatro no corre mejor suerte que la poesía en este siglo. La pérdida de la calidad y cantidad de la producción teatral del momento se debe, según José Miguel Oviedo, a que la Iglesia prohibió las representaciones al aire libre y a que los empresarios, debido a la falta de apoyo de las instituciones, se vieron obligados a invertir en un teatro poco innovador para obtener beneficios. Las obras más significativas, las de Peralta, El ciego de la Merced y Olavide, no son de gran calidad. No obstante, cabe mencionar aquí la obra en lengua quechua Ollantay. Desde su descubrimiento en 1837, el origen y autoría de este drama colonial ha sido frecuentemente debatido. Dependiendo de gustos y modas, algunos han defendido un Ollantay indígena, mientras otros preferían uno mestizo. Oviedo aclara que se trata de una leyenda incaica puesta en papel varias veces y cuya versión más popular es la del cura cuzqueño Antonio Valdés, aunque su autoría también está en entredicho.
La primera traducción al castellano fue trabajo de José Sebastián Barraca. Se titula Ollanta, o sea, la severidad de un padre y la clemencia de un rey. La obra narra los amores ilícitos de Ollantay, el gobernador de la región del Antisuyo, y los conflictos que estos producen. Es interesante señalar que las historias que aparecen en este texto son de origen local. No pertenecen a la tradición literaria inca, sino a pueblos sometidos por los incas. Por otro lado, en el manuscrito de Valdés encontramos tanto fuertes raíces indígenas como convenciones del teatro clásico español. Vamos a hablar ahora sobre el neoclasicismo y la conciencia nacional. El neoclasicismo domina en las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX. El orden colonial entra aquí en crisis mientras grupos de criollos, las primeras burguesías nacionales, comienzan a soñar con una nación libre del dominio de la metrópoli. La violenta defensa del sistema colonial que el despotismo ilustrado había promovido no había hecho sino hacer sus injusticias aún más evidentes. Junto al descontento de las sociedades criollas hacia la corona española, España hubo de enfrentarse a las aspiraciones de Francia, Inglaterra, Holanda y Portugal, que buscaban sustituirla como potencia dominante en el nuevo continente. El estilo neoclásico era un arte reflexivo y pedagógico comprometido desde el academicismo moralista al progreso y bienestar de la sociedad. El estilo neoclásico era un arte reflexivo y pedagógico comprometido desde un academicismo moralista al progreso y el bienestar de la sociedad. Cree en la objetividad y en el uso didáctico de la palabra, así como en la bondad universal del hombre. Los géneros favoritos son la poesía patriótica, la sátira, la novela moral, el discurso, etc. La narrativa hace uso del recurso epistolar o del relato apócrifo. Los géneros favoritos son la poesía patriótica, la sátira, la novela moral, el discurso, etc. La narrativa hace uso del recurso epistolar o del relato apócrifo. José Miguel Oviedo divide la época neoclásica en dos partes. En la primera fase encontramos una inclinación general hacia una especie de racionalidad ejemplarizante. José Miguel Oviedo divide la época neoclásica en dos partes. En la primera fase encontramos una inclinación general hacia una especie de racionalidad ejemplarizante y una visión profética casi ilimitada, con figuras como Carrió de la Bandera, Olavide, Biscardo y el Padre Mier. La segunda fase conecta la sentimentalidad neoclásica con la idea heroica de la libertad prerromántica y será analizada en el siguiente módulo. Alonso Carrió de la Bandera fue un administrador español que escribió la guía de viajes El Lazarillo de Ciegos Caminantes, en la que se burla de la burocracia colonial. El peruano Pablo de Olavide destacó más por su vida llena de aventuras que por sus obras escritas. Sus novelas como Paulina o El amor desinteresado, o Lucis o La aldeana virtuosa, son obras de intención moral, aunque con acciones inverosímiles e incoherencia psicológica. Juan Pablo Biscardo y Guzmán fue un jesuita nacido en Arequipa que sufrió el exilio tras la expulsión de la Orden de los territorios españoles. En su carta a los españoles americanos, que exponía sus ideas independentistas, Juan Pablo Biscardo y Guzmán fue un jesuita nacido en Arequipa que sufrió el exilio tras la expulsión de la Orden de los territorios españoles. En su carta a los españoles americanos exponía sus ideas independentistas. Fray Servando Teresa de Mier fue un ideólogo, historiador y notable memorialista que luchó y escribió por la liberación de México de la corona española. Su vida es casi de leyenda. El mismísimo Reinaldo Arenas lo convirtió en el protagonista de su delirante novela El mundo alucinante. Entre sus obras destacan Historia de la Revolución de Nueva España,
Su obra memorialista, escrita en la cárcel de la Inquisición, Apología y relación de lo sucedido en Europa hasta octubre de 1805, o sus obras políticas, Manifiesto apologético, Carta de despedida de los mexicanos e Idea de la Constitución. Para concluir este módulo debemos resaltar el especial papel que desempeñó el periodismo. Para concluir este módulo debemos resaltar el especial papel que desempeñó el periodismo en los debates de la época en relación a la emancipación de las regiones americanas. Instrumento ideal de la Revolución Ilustrada, el periodismo tuvo también una versión clandestina que supo agitar las conciencias y cuestionar la autoridad colonial con menos trabas ideológicas que el más oficial. Y terminamos aquí el módulo primero. Muchas gracias.